Estoy en Istambul, bienvenido a Turquía de nuevo. Bueno, he perdido el avión, básicamente he perdido el avión y estoy aquí en Istambul. Estoy en el centro de Istambul, en un hotel, esperando al siguiente vuelo, que va a ser mañana por la mañana a Helsinki. La cosa es que Fabián está de camino a Helsinki en el avión y yo no, porque llegué con 2 minutos más tarde que él a la puerta y me cerraron en mis narices. Así que aquí estoy, aquí estoy. Lo bueno que me voy a ir a comer unos baklavas. Hace habitación que me han puesto los de la aerolínea. Creo que no he tenido una habitación así, con un colchón de la leche en todo el viaje, 50 al día. Además, tengo un baño para mí solo, con ducha. Ya estoy aquí en el avión, por fin. Vamos a ir desde Helsinki hasta Cabo Norte. Cabo Norte es el sitio, es el punto más al norte de toda Europa. Y nos tomará 2.200 kilómetros más o menos desde Helsinki hasta el norte. La caja ya destrozada, abierta y destrozada. Vamos a ver cómo está la bici. Oh. Bueno, pues la bici está montada. Bien, ahora cuando me monte veré si alguna pieza se ha roto o si suena un ruido raro o lo que sea. Bienvenido a Europa de nuevo. Estamos en Finlandia, desde el aeropuerto al centro. Otra vez caminos asfaltados, infraestructuras de la leche. Bueno, estamos dando una vueltecita con Milán por la ciudad de Helsinki. Vuelta a Europa y vuelta a la vida del supermercado. Ya no se puede ir a restaurantes aquí. Un paquetito de jamoncito son 4 euracos. O sea, Finlandia es muy caro. Bueno, chavales, estamos de vuelta. Pero bueno, venga, vamos a ponernos de camino que se nos hace muy tarde. ¡Hala! Salimos, estamos en Helsinki. Hoy es lunes y qué tranquilo la ciudad. Ayer era el fin de semana y parecía esto Zombieland. Primera tarea de esta mañana en Helsinki, fallida. Me envié unas cositas aquí a Helsinki hace 2 semanas a través de mi hermano, mi querido hermano. Y no ha llegado, así que tampoco podemos esperar, así que nos tenemos que ir sin paquete. Estamos en busca de una tienda de bicicletas para comprar un soporte de móvil que se nos ha roto a los dos. Estoy pensando que mirar qué puentes, mirar qué casas. Joder, qué ricos son los países europeos comparado con algunos países en Asia, ¿eh? Ya hemos hecho los recados, las cosas que hay que comprar. Ahora sí nos ponemos vuelta a una Eurovelo. Estamos en Eurovelo 7 días que pasa desde Helsinki por la costa este en dirección hacia Rusia, que es donde vamos, a la frontera con Rusia. Son las 6:30 de la tarde y el sol todavía está ahí arriba. Ay, echo de menos la noche, de verdad. Y solo llevo aquí 2 días. Tenemos que buscar un sitio para dormir esta noche. Acabamos de hacer la compra aquí en el supermercado. Bueno. Mirad qué sitio más bonito hemos encontrado aquí. No nos vamos a subir a los barcos. Lo que vamos a hacer es acampar aquí, justo en esta explanada tan plano que hemos encontrado, que además nos hace la sombra estos árboles, porque como estamos acercándonos al círculo polar del norte, el sol no se va, porque son las 7 y el sol todavía sigue ahí arriba. Cosa muy curiosa de este sitio, y creo que va a ser muy común aquí en el norte, es que en muchos lugares siempre hay como estos lugares así para hacer barbacoa y tal, con bancos. Y además aquí mirad que hay hasta madera cortada de algún vecino o gente que siempre lo deja aquí preparado para gente que pueda venir aquí a acampar y a pasárselo bien y a comer un buen chuletón a la brasa. Bueno.
Finlandia es un país en extensión tan grande como Alemania y con 5,5 millones de habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que poca población. Estamos ahora yendo por la costa este, por el sur. Se supone que es la zona más poblada de Finlandia y nada, hay 4 coches. Nos hemos perdido por aquí, por el bosque, y hemos acabado en una casa aquí de unos locales. Y nos ha ofrecido al final dormir aquí en su caseta. Y además aquí tenemos un jardín súper mega bonito que tienen. Y tenemos un río ahí detrás que ahora nos vamos a ir a bañarnos al río. Y segundo día en Finlandia y ya disfrutando de la hospitalidad de la gente local. Mirad qué bonito esto, por favor. Wow. Vamos a tomarnos un baño. A ver qué bonito esto que tenemos aquí. La puesta del sol. Bueno, pues esta cabañita tan acogedora es donde ayer dormimos, lleno de mosquitos. Además a medianoche nos cayó, bueno, es que aquí no se hace de noche. Nos cayó una tormenta del copón, así que ¡guau! Nada, a recoger todo, tal, no nos esperábamos la tormenta. Y una noche regulín, aunque estamos aquí rodeados de una maravillosa y muy frondoso bosque de pinos, además de un lago que hay por ahí. Desayunado, recogido y nos ponemos en marcha. Esto es el último Lidl que hay en Europa, porque ahí está Rusia. Aquí si seguimos por la carretera principal para allá nos vamos a San Petersburgo. Está a 200 kilómetros, no muy lejos, un par de horas en coche. Lo que pasa es que ahora estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de sanciones y no se puede cruzar la frontera. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues estamos haciendo la compra ya, porque lo que vamos a hacer ahora es seguir por la frontera, en paralelo a la frontera. O sea, vamos a básicamente seguir la frontera entre Rusia y Finlandia hacia el norte, un ratito. Y vamos a ver qué tal. Aquí estamos en mitad del bosque, en un punto súper cerca a la frontera con Rusia. Es bosque frondoso y muy cerrado, así que no se ve, pero aquí detrás mío, detrás de estos árboles a menos de 500 metros está la frontera. Algo lleno de insectos por todos los lados. Finlandia es el país de los lagos. En total, a que no adivináis cuántos hay. Hay unos 188.000 lagos en todo el país. El 60% del país de Finlandia es bosque. Bueno, pues como el país es muy caro, ahora Fabián se dedica a recoger todo tipo de envases. Porque por los envases, cuando lo devolvemos en el supermercado, nos devuelven dinero. Flipando con los lagos que hay en este país. Y también es conocido como el país de los mosquitos, mi mejor amigo. La magia de Finlandia es que lo primero, acampar es legal, que es el primer país que se puede acampar legalmente. Y lo segundo es que cada pocos kilómetros te encuentras fácilmente con refugios como este, pero es que no solo es un refugio, todos estos refugios va equipado y lleno de leña al lado, una barbacoa y en este caso también un lago. Y ahí están las tiendas de campaña dentro y vamos a preparar la cena y ya está, y así acaba el día. Hala, chao. Cabo Norte es el punto más al norte que hay en el continente europeo y el punto más cercano al Polo Norte. Ahí está el ladrón de fresas. La forma más moderna de abrir un puente.
O sea, esto es un puente que conecta la fortaleza que hay detrás del castillo con tierra. Y tiene motores y todo para abrir el puente y dejar que los barcos pasen. Es la segunda vez en esta primera semana por Finlandia que acabamos acampados en casa de alguien. Y esta vez en un casoplón de cuidado. O sea, aquí tenemos el lago, tienen ahí un embarcadero, bueno, que no lo voy a enseñar ahora porque hay gente ahí que estoy grabando, y unas casas ahí detrás mega bonitos. Aquí están nuestras tiendas de campaña. Esta es la casa de mis sueños, con embarcadero, aquí unas sillas súper bonitas, casas bonitas, y con un acceso a este pedazo de lago que es que no os lo podéis imaginar. La rutina diaria en el lago es bañarnos y el agua está muy fría. Todo eso es un parque natural. Y aquí tenemos un casoplón y ahí al lado el terreno se vende. ¿Qué opináis? ¿Me tengo que venir aquí a Finlandia a vivir? Porque esto es precioso. Vamos de la casa de estos vecinos tan majos. Menuda noche más mágica aquí en medio del lago y del bosque. En este tramo del lago hay que conectar por ferry. Venimos de esa carretera de ahí y ahí enfrente. Voy a declarar estas flores mi peor enemigo. Están por todas partes y tengo una alergia a ellos increíble. Hoy es domingo y en esta ciudad no hay nadie. Bueno, también todas las tiendas están cerradas. Hasta el restaurante chino está cerrado. ¡Madre mía! Es una ciudad totalmente desierta. Solo en el supermercado hay gente. Y algunos coches por la calle, pero... Porque es domingo, pero es que aunque sea domingo, pero ¿dónde está la gente? Son las 10 de la noche, aunque haya todavía tanto sol. Pues otro día más dormimos aquí en un parque, al lado del lago. Ahí tenemos el lago precioso, como veréis. Unas vistas. Voy a ir ahí para enseñaroslo. Al lado de este lago tan maravilloso. He perdido el pedal. No sé qué ha pasado, pero supongo que el desgaste se ha roto, pero que se ha salido entero. Ya no funciona y no sé cómo arreglar esto. A ver qué hacemos ahora, porque estamos aquí en medio del camino. Bueno, pues han venido otros vecinos ahora a ayudarme. Me van a llevar al pueblo a por unos nuevos pedales. Qué majo es la gente, los fineses, por favor. Bueno, pues ya tengo aquí pedales nuevos, chavales. Gracias a estos señores que me han traído aquí al centro comercial a comprar pedales. Qué gente más maja de este país, de verdad. Me han llevado hasta el centro comercial, a la tienda de bicis, y hemos comprado esto y hemos vuelto. Súper fácil, no he tenido ni que hablar con ellos. Han venido a ayudarme. Bueno, ya tengo los nuevos pedales aquí montados, ya con sus calapiés. Buah, es que yo alucino con la gente. Es que no solo es que te ayudan, o sea, ellos tienen como una sensibilidad especial, los fineses, que no hace falta ni que le expliques el problema y ya están aquí, con el coche, para ayudarte. Y ya lo saben, o sea, es que tiene una sensibilidad especial esta gente. Increíble, increíble. Y llevamos aquí una semana. Yo estoy flipando. Flipando, y porque esto es uno de los mayores problemas para un cicloturista, de que en medio de la carretera se te rompa el pedal y no puedes ni siquiera pedalear, y se ha solucionado en 0, increíble. Bueno, esto es increíble, que todos los días encontremos un lago tan bonito en el cual poder bañarnos. Típico día aquí en Finlandia, que hace un solaco
que flipáis, pero aquí encima tengo una nube que está soltando agua y lloviendo. Primer día pedaleando en lluvia. Bienvenido al tiempo del norte de Europa. Bueno, pues aquí estamos en un colegio, en un antiguo colegio, porque ahora ya no se utiliza. Y vamos a dormir aquí. Pero es que la historia de hoy que os voy a contar no termina aquí en solo vamos a dormir en un colegio. Es que hay una cosa muy curiosa. Estamos en un colegio que tiene sauna. Y es una sauna que os voy a enseñar cómo funciona. Vamos allá. Bueno, esta es la sala. Aquí tenemos un sofacito con la chimenea. Y aquí entramos en la sala de sauna. Está Fabianski ya levantando el fuego. Estos son los bancos donde uno se sienta. Y aquí tenemos las máquinas de sauna. Esta máquina de aquí es para calentar las piedras y luego se echa ahí el agua y sale todo el vapor. Esta es para calentar el agua. Entonces aquí abajo pues igual, como en el otro lado, hacer fuego. Y aquí arriba pues tenemos el agua. Una sauna en un colegio. O sea, es que de verdad ya me creo esto de que en Finlandia, en este país, hay saunas en todos los lados, en cada esquina del país. 5 millones de personas y 3 millones de saunas hay en este país. Otro día que termina aquí maravillosamente con el cielo nubladísimo. Bienvenido al norte de Europa. Así es el tiempo por aquí. Y si me acompañáis y vemos la nube que viene por ahí al final de la carretera, eso es todo lluvia. Así que aquí hemos parado en este edificio tan majetón que tenemos aquí. Esto es un refugio del pueblo, que han construido aquí en el pueblo, y aquí nos vamos a quedar esta noche. Terventua, que significa en finés bienvenidos. Y aquí dentro pues igual, tenemos luz, lo primero. Tenemos una barbacoa en el medio para hacer fuego y mesas y sillas que no nos sirven. Y aquí pondré yo mi tienda de campaña esta noche y dormiremos aquí, acompañados de este osito tan majetón. Buenos días. Cada día hace más y más frío y más viento. Terrible. Ahora que ha empezado a salir un poco el sol, mejor, pero estamos a 8 grados. Venga, seguimos. Hoy llegamos a Oulu. Es un gran paso en nuestro camino hacia Cabo Norte, porque está a mitad de camino. Bueno, y ahora se nos une el viento de cara. Frío, viento de cara. Hoy tenemos warm shower, tenemos un host por fin, después de 12 días de pedaleo consecutivo y de acampada. Vamos a tener una casa. Bienvenidos a Oulu, esta ciudad que está en medio de Finlandia, en la costa oeste. Aquí tenemos a nuestro host, el tercer ciclista, el de amarillo, a Rolf, que nos va a coger hoy. Bueno, hoy hemos encontrado un muy buen refugio, obviamente lleno de mosquitos aquí. Este es un típico refugio aquí finlandés, de madera muy grande y con un sitio para hacer fuego siempre, y además la madera siempre está preparada. En este caso tenemos ahí detrás una caseta que os lo voy a enseñar. Hoy ha sido un día largo, hemos hecho más de 100 kilómetros, pero plano, así que bien. Me están comiendo los mosquitos, literal. Pues esto es una caseta aquí que está preparada, pues dentro está toda la leña cortada. Y bueno, aquí hay troncos más grandes aquí en un lado, me cago en la leche. Y hay un hacha ahí. Todo está preparado. Esta gente se lo curra muchísimo.
Hoy cumplen exactamente 2 semanas desde que salí de Helsinki. 2 semanas, más de 1000 kilómetros pedaleados. Estoy llegando a Rovaniemi, es la ciudad de Papá Noel. Rovaniemi es la ciudad de Papá Noel. Es muy turístico por ello, pero por lo que nos han contado los locales, esto no es la original villa de Santa Claus. Estaba en otro lado, mucho más al norte, pero en algún momento en el último siglo lo movieron aquí, a Rovaniemi.